Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos acompañan. Estamos en un programa de radio, investigación y posgrado desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues bienvenidos, esto es una edición especial en la que tendremos un poco de la plática en torno a la Fundación del Puerto y Ciudad de La Paz, que nos estará acompañando aquí el maestro Modesto Peralta Delgado. Muy buenas tardes, maestro, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y pues con la mejor disposición de difundir un poco de lo que hicimos en los 2 años de la maestría en investigación histórico-literaria, la MIL de la UAPS, de la cual soy egresado. Muchas gracias, aquí estamos. Así es. El tema que nos va a compartir es sobre las fiestas de Fundación La Paz, mitos del pasado, mitos del presente, quien tengo entendido es tu tesis realizada aquí en esta maestría en investigación histórico-literaria, dirigida a cargo del doctor Francisco Ignacio Altable Fernández. Y pues para darte la palabra, pero que sea rapidito para que nos desahogues toda esta magnífica información que nos vas a mostrar, me gustaría leer entonces su semblanza para que nos escuchen ahí los que están en Radio 1180 o por MixLR. Él es escritor y periodista. Nació en Ciudad Constitución, por cierto, el 26 de febrero de 1978, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali en 2002. Bueno, además, obviamente, está su trayectoria como escritor y periodista, algunos premios, por ejemplo, el Premio Estatal de Cuento en la Ciudad de La Paz en 2013, de Caperucita Roja y Muy Roja, bueno, en el Estatal de Dramaturgia en 2015, y la obra de teatro El Sicariato. También ha sido reportero web y editor de medios digitales. Es director y fundador, por ejemplo, aquí de Culco BCS, que lo conocemos muy bien, y ha tenido distinciones como el Premio Estatal de Periodismo 2017 en la categoría de entrevista, y en 2019, muy recientemente, en Crónica, participando también, por cierto, por último aquí, el libro Romper el Silencio, que compila a periodistas de todo México en 2017. Bien, pues sin más, a mí me gustaría dejar al auditorio con un poco de tu trayecto de creación de la tesis, pero más que nada empezando con estos mitos y no mitos en torno a estas tradiciones que ya pues están aquí recientemente pasando en la Ciudad de La Paz, que son las fiestas de fundación, por ejemplo, iniciando si existió o no la calaja. Bueno, Miriam, pues muchas gracias. Para dar un entre al tema de investigación, pues te comento que lo que es de conocimiento general en La Paz es que cada 3 de mayo, alrededor del 3 de mayo, se realizan las fiestas de Fundación de La Paz, en la cual una de las perlas de esta festividad es la escenificación denominada el Desembarco de Cortés, en la cual hacen la representación de un encuentro entre Hernán Cortés, el conquistador, y Calafia, que en el entendido popular pasa a ser la reina de los Guaycuras. Entonces, la tesis va sobre la historia de las fiestas de fundación como tal y va enfocado en especial a analizar los elementos de esta escenificación, que es el platillo fuerte de la fiesta y que ha permeado a los asistentes de una versión de la fundación en la cual, luego de 2 años de hacer la investigación, pues mostramos un desacuerdo con esta versión oficial que desde los 80 aproximadamente es utilizada por el Ayuntamiento de La Paz. De hecho, en lo personal yo intenté tener un acercamiento con el alcalde actual, puesto que estaba el que está ahorita cuando terminé y cuando ya iba a terminar la tesis. Por X o por Y se atravesó también la pandemia y se atravesaron algunas circunstancias que no me permitieron dar cita, pero mi interés era mostrarle estos resultados y pues proponer una revisión de esta festividad. Entonces, una de las mayores satisfacciones que tengo es haber podido desentrañar un poco la historia de esta festividad de la cual no había ningún referente escrito. La historia de esta festividad yo la construí principalmente a partir de archivos del Archivo General del Estado, no el Pablo L. Martínez, el General del Estado. Entonces, buscando por aquí y por allá, di con una carpeta viejísima y desorganizada que fue oro molido para mí porque contenía las pistas de la historia. Entonces pude reconstruir la historia de esta festividad
y ahora sí que descubrir, no sé si sea poco modesto el término, pero pues descubrir cómo fueron gestándose. Entonces esto ocurrió en los años 40 en, en un esfuerzo que hizo el entonces Frente de Unificación Subcaliforniana y especialmente a través de los maestros y amparados por el gobierno. De manera que fue un aparato, pues fue el aparato público el que hizo un pseudo decreto de estas festividades que se llevaron a cabo y que han pasado sin pena ni gloria, bueno, no, ese no es el término, que han pasado sin muchos cuestionamientos durante décadas. Durante décadas se ha asociado la idea de la fundación con estos mitos. Entonces, la investigación pues consistió en investigar acerca de las festividades, que pues es un logro para mí haber escrito esta narrativa, un análisis de los mitos y de la, ¿cómo se le puede llamar? La resignificación que se le ha dado, cómo se ha replicado esta idea del mito, especialmente a través de la literatura, y pues hacer también un análisis de este mito, de este desembarco y de estas figuras en las cuales pues encontramos ahí datos que yo mismo, como alguien no paseño, yo soy comundeño, pero ya tengo aquí 15 años y realizo periodismo cultural, entonces muchas cosas no las sabía y de hecho el interés inicial de elegir este tema fue por ahí, porque cuando yo andaba cubriendo este tipo de eventos, empezaba a escuchar algunas alegatas, algunos cuestionamientos, entonces me pareció un tema muy interesante y al adentrarme en él descubrí muchas cosas que me hicieron enamorarme más del tema y que lo considero francamente todavía muy explotable. Yo pienso que yo agoté hasta donde me fue permitido, pero que yo pienso que tiene todavía puntos de vista abordables. Entonces, pues de una manera general, es lo que estoy invitando a quien lo desee, pues ahorita ya está publicada en físico y en PDF en la universidad, entonces pues lo tenemos a disposición si alguien desea entrarle con detalle, ¿no? A esta publicación. Así es, a mí me gusta que tiene, exactamente lo has dicho bien, es desdoblable todo este ejercicio porque le das muchos matices al tema que siempre ha sido muy polémico, pero en términos de investigación yo noto todo ese rigor como mencionaba ahí, tu trayectoria como escritor y bueno, comunicador también de la cultura, que te vas a este primer episodio donde hablas un poco hasta de esta parte literaria, ¿no? Que a partir de ahí es una creación mítica con la novela Las Sergas del Esplandián, que es pues como esta serie de novelas que se dan en esta época de las cruzadas. Y no menos importante entender, claro, que la literatura siempre nos ha ofrecido un diálogo con lo que está pasando, ¿no? Con la ficción o no. Pero eso es lo que me pareció interesante, que empezaras yendo hasta descubrir que el origen de la palabra o del nombre de Calafia viene de una novela así. Claro, se ha escrito por otros autores locales aquí, no digo que no, pero rescatarlo en una tesis de investigación me parece que le da esta fuerza, insisto, ¿no? De rigor, de investigación, de llegar desde el inicio, ¿no? Entonces, no sé cómo te fue en esa experiencia. Y la segunda etapa en la tesis que nos compartimos es muy interesante, también lo mismo haces, ¿no? Con el tema de si arribó o no Cortés, pero aquí ya te vas al archivo, entonces ese es otro tipo de ejercicio de investigación, porque es documental, ¿no? Estar ahí. Y algunos que serían rescatados documentos en línea, ¿no? No sé si quieras. Sí, sobre esto, pues la tesis abre con los mitos del pasado y se enfoca particularmente en Calafia y en Hernán Cortés, que son las figuras que supuestamente se encuentran en La Paz. Entonces, sobre Calafia es rastreable de dónde sale y
yo encuentro una riqueza de ironías en la investigación, en todos los elementos que encontré. En este caso de Calafia, pues algunas personas creo que todavía piensan que existió y que fue la reina de los Guaycuras, y no hay nada de eso. Es rastreable en la novela Las Cercas de Esplandián, que fue publicada en 1510 y que en su tiempo fue parte de una estrategia que tenían los reyes católicos de motivar la conquista de nuevas tierras. Entonces, había mucho analfabetismo, y lo que hicieron los reyes de España, los reyes católicos, fue crear esta ilusión, fue crear novelas de caballerías, las cuales inspiraran continuar esta lucha. Dentro de estas novelas destaca Las Cergas. ¿Por qué? Porque inspira seguir un fantasma, algo que no existe, que puedan descubrir estos hombres que venían desde tan lejos, que era la isla de California, donde gobernaba Calafia. Es descrita Calafia como una mujer negra, hombruna, muy viril, que reinaba en California y que asesinaba hombres. Entonces, muy brevemente, porque pues es creo que muy amplio todo lo que hay que decir sobre ella, pero de manera muy breve, el personaje de Calafia entonces emerge de esta novela de caballerías. No es protagónico, es un personaje secundario, es un personaje accesorio. El verdadero protagonista es Esplandián, es el héroe que va haciendo la conquista. Entonces, ubica el autor, imaginemos aquella época, ¿no? Que no sabían aún de América como tal, sino que pensaban que esta región que habitamos pues, era Asia. Entonces ellos imaginaron todo este panorama de aventuras, pues realmente hacia Turquía. Entonces, hacia allá estaba contextualizada, revuelta con imaginación, esta isla, estos lugares, estas características culturales. Entonces, lo que ocurre con Calafia es que es una parte pequeña realmente de esa novela. Esplandián llega, la conquista, ella se enamora de la belleza de este sujeto, de este personaje, y pues queda rendida por el amor. Finalmente, a mí lo que me sorprende cuando empiezo a leer sobre Calafia y directamente las cercas, pues fue el destino que tuvo esta mujer guerrera, y que así se nos representa usualmente o aparentemente, pero que en realidad el personaje de Calafia termina arrepentida de ser pagana, se convierte al cristianismo, pide que se le case con un hombre para ser una mujer de bien, entre comillas, y pues termina sus días cediendo sus riquezas a Talán, que es el personaje con el que se casa, y acompañándolo en las aventuras. Entonces, yo escribo en la tesis que en su época fue lo políticamente correcto, pero que pues es curioso el destino que tiene esta mujer que aquí se celebra, y que además no queda, bueno, creo yo que la parte que más eh, nos da la celebración es la parte guerrera de esta mujer, pero pues en realidad el trayecto como personaje acaba de una manera sumisa completamente. Y por otro lado tenemos, esto pues fue la parte de Calafia fue una revisión literaria, fue un análisis literario e histórico también, puesto que están unidas, están encarnadas, y de hecho pues la maestría va sobre eso, ¿no? Ese empalme entre literatura e historia, que aquí creo que es un caso excelente porque ahí está completamente amalgamado. Y en el caso de Hernán Cortés habría que leerlo directamente en lo que escribió. Escribió mucho. Su libro más famoso es Las Cartas de Relación, y lo escribió antes de llegar a estas tierras. Entonces, y escribió posterior a ello. Fue un hombre que tiene bastante escrito y que, sin embargo, casi no menciona, casi no se refiere a estas tierras. No menciona nunca La Paz ni California por un motivo obvio, que no les puso el nombre. Entonces, por eso nunca los menciona, pero además hace pocas referencias al Mar del Sur.
cuando se refiere al Mar del Sur en sus cartas, se está refiriendo a esta parte de acá. Entonces, Hernán Cortés realmente sí llegó, hay un auto de posesión que se firma el 3 de mayo de 1535. Entonces, ahí él se apropia de la tierra, le nombra Bahía de Santa Cruz, porque ese día llega. Entonces, aquí lo que yo manifiesto luego de hacer esta reflexión sobre los alcances y los propósitos, porque eso es muy importante. ¿A qué vendría y qué es lo que hace para que se detone la figura como un fundador y que además tenga ese piso positivo que no se tiene en el resto del país? Entonces, yo he coincidido con algunos otros autores locales que han hecho un análisis de esto, en que más que una fundación se trató de un viaje de exploración. Eso fue realmente. No vino a asentar, y no solo no vino a asentar, sino que no fructificó ninguna fundación, no se estableció nada. Hubo un intento, un campamento, un campamento para hacer estas exploraciones, y finalmente la gran hazaña, porque eso me parece innegable, fue dramático, y por eso con esa palabra el historiador Pablo L. Martínez dice que por dramático y primordial debería de considerarse fundación. Yo pienso que sí fue sumamente dramático, fue una empresa, una hazaña realmente enorme, pero fue un fracaso. Entonces fue costoso, no se llevó más que algunas perlas, se murieron muchos hombres y mujeres murieron aquí, algunos barcos se perdieron y nunca se supo de ellos, y la sequedad de la tierra, la falta de una civilización, porque aquí no se conocían la agricultura, se murieron de hambre, de sed, perdidos, y pues fue un fracaso. Entonces el asentamiento que se quiso establecer no perduró, no se fundó nada. Y hay historiadores como Ignacio del Río, por ejemplo, que lo que sostiene es que el interés de Hernán Cortés de llegar hasta esta parte era pensar que a la vuelta de la esquina, entre comillas, estaba Asia, y que su interés era, por tanto, hacer que Carlos V fuera el gran soberano del mundo. Esa era su idea. Eh, Ahorita, erróneamente, juzgaríamos de forma burlona que fue erróneo, porque en aquella época el mundo se estaba descubriendo literalmente. Pero pues obviamente estamos bastante lejos de Japón, que sería lo más próximo a Asia, estamos bastante lejos, pero esa era la idea del mundo de aquella época. Entonces su fin era básicamente usar esta área como una especie de tierra para adueñarse de ella, para emprender nuevas conquistas, y pues resulta ser un enorme fracaso que además de todo no significó un poblamiento alguno. Entonces, para mí yo uso la palabra, ha sido completamente fascinante la figura de Hernán Cortés, porque yo creo que como un mexicano promedio hemos sido educados de verlo como el gran villano de la historia de México, y me ha parecido fascinante su biografía, su historia, porque no se trata nada más como investigador de leer nada más el capítulo de cuando entra aquí, sino su historia. Y es, la verdad, fascinante para mí la personalidad, el arrojo, las intenciones, todo lo que pudo hacer y lo que hizo, también lo que no pudo realizar. Entonces me parece una biografía sumamente fascinante. Ahí no hay mito, ahí llegó Cortés, pero lo que sí me parece un mito es haberle dado la calidad de fundador, cuando lo que hizo fue venir a explorar un territorio con miras a seguir conquistando el mundo, lo cual no logró. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir, y no, creo que no nos bastaría el tiempo, pero de verdad creo que es muy interesante lo que se ha dicho acerca de este paso y lo que pudo significar, porque pues hay algo
que no se puede negar, y es que el hecho de que Cortés haya pisado esta tierra tendió un puente con el México. O sea, somos mexicanos de alguna forma por ese hecho, pero al mismo tiempo la historia tan particular que tenemos aquí, pues me ha parecido algo muy metafórico con nuestro espacio geográfico. La aridez que tiene nuestra tierra, lo desértico, lo desolado, creo yo que son adjetivos también de nuestra historia y de nuestra integración a México. Entonces, pues hay mucho por decir, pero no quisiera perderme en esa charla que tenemos. No, al contrario, estamos muy atentos seguramente también nuestros radioescuchas, porque claro, al final de cuentas la narración de cómo fueron los hechos va de voz en voz y algunas se van haciendo tradiciones, ¿no? Entonces, esa ya es como otra historia, que también es otra vueltas de páginas que das ahí muy interesante y no menos importante, aunque sí me parece de valioso esta centralidad de investigación, decía acotar lo que sí es un mito y lo que no, porque ahí impera entonces tu objetividad de la investigación, ¿no? Y la otra es lo romántico, ¿no? Por decirlo así, una expresión de la sociedad por querer seguir teniendo una historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta esta otra parte en la que yo la vi como esas dos partes de la tesis, donde hablas también, ¿no? De todo lo que pasa ya, hablemos del siglo XX, ya estamos en otro momento, ya la sociedad está desarrollada, organizada con otras formas, y qué interesante, te abordas entonces en el tema de las fiestas, encontrándote con una diversidad de personajes que vas rescatando y de lo cual ahorita nos gustaría que platique. En el sentido de seguir, creo que, como bien lo dijo el maestro, no corromper una tradición para que familias se han involucrado, familias, digamos, locales, en participar, ¿no? Sino más bien para seguir contándola, porque no contar también si no fue un mito, ¿no? Creo que sería, imperdible perdernos estos rastros de información que cada escritor local o los investigadores de una unidad o tu director de tesis que con mucho rigor y disciplina de metodología pudieron realizar. Entonces, creo que esto puede unirse bien como una nueva forma, ¿no? De darle un giro o una dinámica diferente de aporte al conocimiento de estas narraciones de lo que es la fundación o no de la Ciudad de La Paz. Y pues estamos ahorita en este momento de pandemia, pues qué mejor que no se detenga, porque no necesitamos ir a armar un festival, ¿no? Sino seguir conversando sobre el tema y que sigamos narrando nuestras historias. Entonces, no sé qué también nos puedas dar entonces continuidad. Ahora en el siglo XX, en tus revisiones, yo noto, obviamente aquí en la Ciudad de La Paz, pues es conocido el maestro Fernando Jordán y otros autores que fuiste nombrando ahí, tanto como de libros, pero también las entrevistas que hiciste a ciertos personajes, entonces no me voy a adelantar, para que nos cuentes y qué información hay, obtuviste en este otro lado, ¿no? De tu proceso de investigación, porque es otra forma, otro proceso, obviamente. Pues, en efecto, al hacer esta parte metodológica, pues implicó entrevistar a personas directamente implicadas con la organización o que actuaron en cualquier sentido, dirigiendo, fotografiando, etcétera. Y bueno, pues me encontré con personas muy disponibles y que fue muy significativo lo que pudieron contarme. A todos les hice las mismas preguntas, no recuerdo de memoria cuáles fueron exactamente, pero yo quería indagar su conocimiento de esta historia, su visión como directores, que en su mayor parte fueron a quienes entrevisté. Entonces, pues hay para mí un gran valor en sus testimonios. Entonces, te puedo contar que, por ejemplo, yo estoy sumamente agradecido con el profesor Marco Antonio Ojeda, porque cuando di con este profesor de danza muy conocido, pues es una institución, este señor, yo lo aprecio, lo respeto, y pues al momento de ir haciendo la entrevista,
yo creo que empezó a notar que mi punto de vista era más bien crítico que alabancioso. Sin embargo, cooperó en decirme lo que se acordaba, porque fue un ejercicio de memoria impresionante en su caso, ¿no? Entonces, él me aportó algunas fotografías, a recomendarme a algunas otras personas. Entonces, lo que él me platica me ayudó mucho a reconstruir esta historia de la festividad. Su señora madre fue una de las, yo diría que fue una de las fundadoras de esta festividad. El rastro más lejano que encontré de un documento que hablara de esto fue de 1946. Entonces, él mismo participó a los 8 años, si mal no recuerdo, vestido como azteca, que era para esa época lo que se interpretaba como Paikura. Pues bueno, una entrevista muy provechosa fue con este personaje tan entrañable de La Paz. También pude entrevistarme con Guillermina, con Guille Sáenz. Ella también me contó su versión de cómo ha readaptado el guión y que en palabras de ella, bueno, no quiero decir en palabras de ella, no tengo el documento para citarla, pero que yo recuerdo que expresaba que su interés era realzar a los guaycuras, porque según recuerdo, lo que ella decía, en el pasado era un poco minimizar a los nativos y exaltar la figura del español. Entonces era la intención que ha tenido y que creo yo que se ha mantenido últimamente. Últimamente las festividades hacen, lo he visto porque además hay un registro en videos, eh, en fotografías y en pláticas porque son recientes, las personas viven todavía y siento que hay ese esfuerzo por que Calafia y Hernán Cortés de alguna forma fueran un pretexto para recordar y ensalzar a los huaycuras. Esta es una de mis hipótesis que mantengo ahí porque no hay una verdad y no hay una sola versión. Yo llego conclusiones, a ciertas conclusiones, entonces pienso que una de ellas fue que se tomaron estas figuras como una forma de no olvidarnos de estos habitantes nativos que se extinguieron. Entonces también estuvo entrevistado Mario Rey, un amigo que aprecio mucho, teatrero, y pues él también le tocó dirigir y actuar, él fue Hernán Cortés en un par de ocasiones. Entonces, pues también hablar sobre lo que su punto de vista fue muy interesante porque él no es nativo de aquí. De hecho, creo que ya no vive aquí en el estado. Entonces, pues un concepto de alguien de fuera, pero tratando de respetar y de hacer recordar las raíces es muy interesante también. Perdón. Y también está Gabriel, el maestro de foto, un gran fotógrafo y promotor cultural que, pues para mi sorpresa, yo pensé, como él ha estado en todo, ha dirigido, ha actuado, ha fotografiado, pensé que iba a defender mucho estas versiones y resulta que no. Él también hace una crítica de que no es cierto lo que se ha venido representando. Entonces, él dice, algunos creen que estas leyendas son ciertas y no son ciertas. Entonces, escuchar de primera mano estos testimonios aportaron muchísimo a ese trabajo de investigación, lo solidifican en algunas pistas que había obtenido mediante lecturas, viendo videos, fotografías, etcétera. Pero también añadieron un elemento que yo no pensé que me fuera a encontrar, el elemento emotivo. Cuando yo empiezo la investigación, lo comento creo en la introducción, yo iba con la espada desenvainada a querer destruir este mito y casi dirigiéndome a que todo esto era una mentira y con una actitud un poquito panfletaria, ya lo veo ahorita de esa manera, a pesar de que yo creo que lo que se celebra es básicamente una tradición inventada y un mito, también el contacto con estas personas, los recuerdos y finalmente recordar que todo esto es a partir de el ser humano, los paseños que colaboran, pues ese elemento tan importante que es el amor a la tierra, pues no se puede negar. Entonces, hay esta, o sea,
el hacerlo con los sacrificios y los esfuerzos económicos que casi todos me manifestaron, pues indica que pues hay eso, hay un amor al terruño, eh, han querido dignificar la existencia de los antiguos habitantes, de los antiguos californios, y pues esa parte matizó un poco mi lado crítico, que nunca lo abandono, pero que yo creo que fue importante para mí ver a los ojos a gente implicada, porque pues transmite que no son, o sea, esto no es un trabajo de buenos y de malos, de verdad y mentira, sino de comprender, y esta parte humana, pues ciertamente yo creo que la había ignorado, y es importante no, no hacerla menos. Entonces hay una animosidad de amor a la tierra que me parece destacable con todo, y que desde mi papel como investigador pues hay cosas que no están totalmente claras, pero que definitivamente hay esa parte, ¿no? Que yo no había tomado en cuenta y que me parece también importante. Sí, lo dices muy claro al final, es este choque del proceso tal vez un poco acostumbrado en la del objeto y el sujeto como dos cosas ajenas, pero yo creo que esta segunda parte que desarrollas a nivel ya intersubjetividad, creo que exactamente como dices, te llevó a encontrarle otras cosas, como por ejemplo esta abstracción que haces de decir, bueno, no nomás voy a ver sobre fechas y datos, sino qué está pasando con este proceso de creación de la imaginería, de lo que habría sido, ¿no? Que nos ha llevado a un grado de otra conciencia, o sea, pasamos de, claro, me imagino lo que vas platicando en las primeras hojas de cómo eran las primeras fiestas, un poco más más cortas de imaginación, por decir, y ahora hay como una explosión de creatividad para rescatar, exactamente como le dices, hasta el lenguaje, ¿no? Porque hasta la danza y el lenguaje están metidos ahora en esta fiesta, y yo sí entiendo lo que planteas, ¿no? Entonces ha ido como cambiándose y sí, con cierta intención, no sin intención seguramente, de que a lo mejor después llevemos a otro tipo de celebraciones, ¿no? Y cada vez ir generando entonces comunidad que nos identifiquemos con estos personajes no míticos, porque el Guaycura sí existió, pero otros elementos, ¿no? Que seguramente va a la mejor, ¿no? Siguientes generaciones o los jóvenes que estén involucrados en este tipo de celebración empiecen a rescatar el tema del lenguaje, por ejemplo, más presente los vocablos, ¿no? Que solamente este dato de que la fecha y el desembarco como tal, que por ahí sí, ciertamente está tu lado crítico y es parte del proceso de investigación, no perder la crítica a que más allá del desembarco como el gran evento pues creo que lo viste muy bien en la maestría, es lo de la otredad, ¿no? El desembarco, pero si ya estaban los otros, ¿no? Siempre los otros ha estado. Y a mí un elemento también muy rescatable que no se deja, que creo que se ha seguido valorando en estas fiestas o en estos momentos de, de creación es el medio ambiente, ¿no? Rescatar mucho todos nuestros respeto a la naturaleza, y creo que también esa es una de las funciones cuando haces una un tipo de evento así donde hablas de cultura, porque la cultura y el ambiente van juntos, ¿no? A final de cuentas, la cultura es todo el ambiente también, ¿no? A través de ellos nos hemos comunicado y hecho. Entonces, por ahí también creo que es hacia donde a lo mejor a futuro se va también cambiando, ¿no? También estos elementos de los cactus, o sea, más lo del desierto y lo de acá, sin dejar de lado que México así es tan diverso, ¿no? Porque mencionaste, ¿no? Primero era la figura como de un dios azteca o hasta un tlal, por ahí no sé qué mencionas, y el personaje de la clave, entonces sí como que yo dije, qué contraste, qué es eso, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que de lo que se estaba creando, ¿no? Como dijimos, es una generación, estamos hablando de los 40, ¿no? Entonces, y ahorita pues ya es un cambio social con mucha explosión creativa,
Entonces, ahí me gustaría también, ¿no?, que nos hablaras tus entrevistas, en particular agradecimientos a tantos y tantos que mencionas ahí, pero por ejemplo, esta personaje que vive, Toñita Fernández, de 77 años, ya me permití ver datos completos, sí, espero no faltar, que habla sobre ahora el tema de la vestimenta, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito ahí, que también, pues te digo, ¿no? Y está la flor de pitaya, que sí es una realidad, ¿no? Ese no es un mito de la flor de pitaya. Pues ahí están los elementos ambientales amalgamándose en esta creación de las historias. Pues di con la señora Toñita a través del maestro Marco Antonio, y pues cuando di con ella empezaba la pandemia y fue difícil la comunicación porque era difícil, no me escuchaba muy bien. También tuvo que hacer un esfuerzo de memoria porque hacía muchos años y no se acordaba de algunos detalles, pero finalmente al paso de un par de semanas, si mal no recuerdo, fue con un par de semanas que con la intermediación de su hija, esto fue por teléfono, yo utilicé las herramientas que tenemos y que empezaba a explotar desde entonces por el encierro en el que llegamos. Entonces fue también muy positivo dar con su memoria la participación del desembarco de 1958. Fue el primer desembarco que se realizó. Fue en ese año y ella estrenó el vestido de la flor de pitaya. Esto es muy significativo en este sentido. En el 58, en el 46 aproximadamente empieza la celebración como una fiesta identitaria, pero es hasta el 58 que se realiza la escenificación. Esto se desprende de que del poema Calafia de Fernando Jordán, que llegó a ganar los Juegos Florales, no recuerdo si fueron los primeros, pero creo que fue del año 55 que ese poema ganó, y ese poema fue la base de lo que hasta la fecha vemos. Si bien se ha retocado, se ha transformado, pero la base es ese poema. Entonces, esto es importante porque es en esta época cuando el FUS, lo mencioné hace un momento, el Frente de Unificación Subcaliforniana, lo que deseaba era crear elementos de identidad cultural. Era un movimiento político que lo que buscaba es que el gobernador fuera nativo. ¿Por qué? Porque desde la Ciudad de México los mandaban llamar, y para algunos militares que venían a gobernar, que no eran de aquí, no tenían arraigo, no conocían las necesidades, echaban culpa de que esta ignorancia y esta falta de amor a la tierra generó poco desarrollo. Entonces, esta época en la que emerge algo que le llaman nativismo, crea este frente con este fin político, pero que era político, pero que en lo social y cultural buscaba que el subcaliforniano, en particular el paseño, tuviera elementos tradicionales que no había. El vestido de la flor de la pitaya fue uno de ellos, y fue una creación que se hizo para ese magno evento, que fue magno evento, fue por la playa de La Concha, si mal no recuerdo, no, pero creo que fue por esa playa, cuando no estaba ni siquiera pavimentado. Casi media paz de aquella época participó o vio todo el show que se armó, porque fue un show donde estuvo presente el entonces candidato Adolfo López Mateos, que en aquella época ya eran tratados como los presidentes. Entonces, de hecho, en alguna fuente por ahí decía que era presidente y no era candidato, pero ya eran tratados como si fuera el presidente. Entonces, en esta ocasión se hace este primer desembarco, se inventa la flor de la pitaya, se mandan traer a artistas, creo que el director se manda a traer de la Ciudad de México o se le contrata para realizar este desembarco, completamente ignorante del entorno, crea un guión, convierte a Calafia en una diosa, y pues todo esto ahorita para mí fue muy grato resucitarlo en esta tesis. Y bueno, pues
es una época muy significativa porque lo que se intenta es crear un sentido de identidad fuerte. Por eso es ese vestido, por eso es esa escenificación y por eso se empiezan a dar realce a las poesías y canciones alusivas al Estado y a la paz. Sí, bueno, cuando ya llegas ahí, de verdad que los invitamos a leerla completamente, la tesis, desde su introducción, porque, claro, también es una narrativa diferente, ¿no? En las humanidades, tan experimental. Creo que el trabajo es así, es experimental, es novedoso y por eso me parece original. Entonces, y muchos ejercicios así, vale la pena más bien, más que con la prisa de saber más datos, sino disfrutar las narraciones de la experiencia que están ahí. Y sobre todo, la verdad, yo insisto, este rescate de las voces, ¿no? Al final de cuentas, aunque la historia narrada así puede ser tan subjetiva, cuando yo creo que, bueno, las entrevistas que sí pudiste hacer, como esta intervención que hiciste en el malecón, también supongo que te dio pie para otras experiencias, ¿no? De intervenciones, porque primero, ¿quién se para a ir a andar entrevistando sobre, oiga, pues, ¿qué opinas de las fiestas? ¿No? No, no es común también verlo. Se habla también de un cariño tuyo de intervenir, ya, o sea, yo como investigador o creación de la investigación quiero intervenir dentro del espacio que estoy estudiando. Eso es también muy original, ¿no? Normalmente es a veces el gabinete, o de otra manera. O cuando, por ejemplo, ¿no? En ciencias del mar se pueden lograr internar dentro de la vivienda del pescador. Eso es también muy hermoso. Creo que ahí es donde que deja otro sentir que se conquista, ahora sí, que se logra, ¿no? Y entonces las narraciones son de parte del entrevistador, supongo, más abiertas o te dan más, ¿no? Entonces, eso vale la pena de ahí. Lo otro también felicitar al maestro Modesto y también, como el caso de muchos estudiantes ahorita, el momento de tu creación, ¿no? Entre antes y un después del COVID, porque antes habías tenido que salir a tu estancia fuera del país, que nos platiques, y luego regresas y estamos en la pandemia. Adelante, ¿qué tal estas experiencias? Pues para hacerlo un poco breve, porque también me doy cuenta que pues son muchas cosas por platicar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar a Viña del Mar, Chile. Esto fue en el segundo semestre del 2019. Llegó una convocatoria de estancia en el extranjero, entonces me anoté muy luego pensando que se iba a saturar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que fui el único. Y hubo una compañera, mi querida Fanny, que también fue a la Ciudad de México. Y bueno, pude ir a la Universidad Católica de Valparaíso. El campus estaba en Viña del Mar y ahí me quedé algunos meses. Para mi, para mi mala suerte, a mitad de mi estancia hubo una revuelta en todo el país chileno que pues llegó a unos niveles en los cuales se dio un toque de queda, se cerraron escuelas, trabajos y yo no pude regresar a la escuela, no pude regresar a la universidad. Sin embargo, pues fue un aprendizaje enorme, muy satisfactorio. Yo quedé muy agradecido con mis maestros, con el, el maestro Brian que me recibió allá y logramos sacar el segundo capítulo en esa estancia durante ese periodo de tiempo, utilizando las herramientas, pues estando allá cerca del fin del mundo, estaba más cerca del polo sur que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que se pueden aprovechar todas las herramientas y yo realmente, luego que regreso, apenas a unos meses nos cae la pandemia y pues nos obliga a encerrarnos en nuestras casas. En esto de la pandemia pues es mundial y yo creo que no hay nadie ajeno a sus afectaciones. Entonces, en esa curiosa experiencia de encierro en Chile y de encierro en México, aquí en La Paz, pues fue muy, yo aquilato muchísimo, como nunca antes en la vida, todas las herramientas tecnológicas con las que contamos.
Entonces, tener computadora, tener internet, tener los PDF, tener todas las herramientas, las muchas herramientas que hay. Yo recuerdo que ni siquiera sabía lo que era el Meet o lo que era el Zoom, ni siquiera no lo ocupaba realmente. Entonces, incluso por Facebook, por WhatsApp, todas las herramientas disponibles, yo las empecé a utilizar. De esa forma fue que logré concluir el 2020 la tesis. Entonces, yo eché mano de todo lo tecnológico que estaba a mi alcance para concluir. Entonces, eh, pues fue una experiencia de vida que ahorita no parece ser novedoso porque ya todo lo utilizamos, pero al momento de que empiezan estas circunstancias, estresa bastante, era muy estresante y pues yo me vi presionado por el tiempo y pues pude concluir la tesis y pues quedo satisfecho yo con el resultado en medio de que hubo cosas que ya no pude realizar, como fue hacer más entrevistas físicas al malecón, no pude hacer un sondeo, pero como decía hace un momento, esto pues da para más, entonces ahorita es una tesis, pero ahorita que me has dado la oportunidad de volver a revisar mi trabajo, me gustaría publicarlo como un libro y poderla nutrir de más información. Siento que hay algo, eh, siento que se le puede dar una mayor divulgación, porque además punto de vista, ¿cómo le llaman? También mi momento de enunciación es el de que se divulgue esto, que esto no se quede nada más para estudiantes, sino que esto pueda darse a conocer, porque en mi caso creo que estos aspectos históricos merecen tener mayor divulgación. Así, por eso te agradecemos, o sea, este momento de divulgación, justamente en un momento de pandemia que parecía que estaba trastocando y mermando tu proyecto, y aquí estás a casi ya un año, porque fue en junio del año pasado que hizo su defensa de tesis el maestro Modesto Peralta, y pues un orgullo para el estado, para la ciudad, para como subcaliforniano, como universitario aquí ahora de la maestría, porque que te había sido a UABC, saber que este tema de la ciudad de La Paz, en cuanto a sus datos históricos de fundación y todo el recorrido, yo me quedo muy satisfecha también con tu recorrido de las entrevistas, y esta otra sección en la que es posible desdoblar más adelante, que son los personajes, que es como también otra tesis. Me parece que yo creo que está logrado y llegaste y está resuelto aún en pandemia con la verdad mucho éxito, muchas felicidades y el cariño, ¿no? Y la calidez de tu mano. Además que tiene que ver, algo muy importante también para los tesistas, las relaciones personales, ¿no? Aquí en la ciudad, en la comunidad, aunque estés en Constitución, sabemos que pues nunca ha sido una localidad lejana a La Paz, su constitución en La Paz está nutrida de tantos actores que están tan cercanos en realidad, que son primos, hermanos, amigos, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver, y creo que también ahí das tus agradecimientos. Para mí también fue una sorpresa que las personas a las que les vas agradeciendo, que vas metiendo, como es este compañero fotógrafo de la cultura en el estado, en la ciudad de La Paz, que es Gabriel Larios, y que lo pones como testimonio, es también como parte de reivindicar el trabajo de gente que sí hay ahí, ¿no? Que trata de fomentar la cultura, aunque sean desde esta perspectiva de las artes escénicas, que también es otra cosa que se está explotando bastante bien, el teatro, porque a lo mejor por ahí puede ser otra potencia, ¿no? De continuar contando y narrando nuestras historias. Si no podemos intervenir espacios, estarán otras artes escénicas que podamos acercarnos, esperemos más adelante. Pero además, la creatividad que puede haber ahí en el teatro, ¿no? Y además, el teatro es un espacio muy importante para una sociedad. Entonces, también me gustó que al final te fuiste, o sea, el camino fue primero qué pasa con la literatura, con el archivo, qué tenemos, qué información hay de la ciudad sobre este
tema de la fundación, después irte a lo personal, o sea, a este plano de los personajes, y después terminas con lo artístico. Me parece que dará muchas felicidades, la verdad, al contrario, creo que está muy, muy cubierta la investigación por muchas áreas y dando pie a acercarnos más, como que al revés, ¿eh? Es una tesis que invita a seguirte acercando a conocer nuestras historias, ¿no? Bien, pues Modesto, sí, todo se va rápido, la tesis se te debe haber hecho así como que al principio eterna y ya ves que se fue rápido, este tiempo también. Y pues espero que no haya sido un tropiezo encontrarnos, sino al contrario, que sigamos contando con la divulgación de los temas que sigues desarrollando ahora que estás ahora en un doctorado, ¿no? Sí, estamos en un doctorado de siglo con un tema eh, completamente diferente al planteado aquí. Y bueno, pues ya no nos dio tiempo, entiendo que estamos con el tiempo encima, y comentaba que estaba un poco, eh, ¿cómo se llama?, empolvado de lo que había escrito, porque estoy en otro canal ahorita. Pero siempre se disfruta poder compartir experiencias porque hay mucho que contar y porque creo yo que lo que me me nace a mí de elegir estos temas es que hay una conexión con la gente de aquí. Entonces, yo respeto, por supuesto, todos los temas de los que se investigan, pero me ha interesado a mí tocar temas que nos tocan. Entonces, esto creo yo que nos toca a los habitantes que estamos en La Paz. Y bueno, pues ya no hablamos acerca de la resignificación que se dio posterior, pero sí hay, o sea, sí se siguió, ¿cómo se le puede decir? Se siguió replicando esta idea mítica de la fundación, pero bueno, será en otra oportunidad, porque ahorita creo que ya consumimos el tiempo. Y bueno, Miriam, yo agradezco mucho, mucho esta invitación, me ha refrescado la memoria y a veces entro muy serio, pero luego me emociona hablar de estos temas porque me parecen apasionantes. No, pues así lo dices totalmente bien, pues también saludo como paseña, puedo decir que también estoy interpelada por el tema, por supuesto, pero también la otra importancia de este canal para despedirnos aquí es que a la comunidad en general que está viviendo en nuestra ciudad, que se tomen, que se reapropien de ellas y se sienten de repente no vengo de otro lugar, al contrario, de hecho aquí hay ya pues gente de 30, 40 años viviendo en La Paz, ya son paseños, siempre lo comentan, pero lo importante es acercándonos a la historia, a los personajes, para pues sentir este calorcito tan desértico. Entonces, pues adelante, ojalá que les haya gustado esta sección especial de este programa en iniciación y posgrado desde la universidad. Y pues nos despedimos, Modesto. Muy buenas tardes a todos y a todas, que descansen y sigan leyendo, ¿no? También Gracias, hasta luego. conociendo más de La Paz.